Muy buenas tardes y bienvenidos a este encuentro de los cursos de verano de la 41ª edición de los cursos de verano de la Universidad de Cádiz en San Roque. Me acompaña Marusa Arias, directora del secretariado del Campus Universitario Valle de Algeciras, y nuestra invitada, Karma Chaparro. Bienvenida. Hola a todos, gracias por acogerme en esta magnífica tierra. No hace falta presentaciones, pero bueno. Sí, sí hacen falta, sí. ¿Sí? Karma Chaparro, periodista y escritora, y sin duda uno de los rostros más conocidos de la televisión en nuestro país. Como ya saben, hemos apostado por estos encuentros con distintos autores y distintos géneros porque creemos firmemente en la lectura, en el fomento de la lectura, imprescindible para el conocimiento y, sobre todo, como camino para la libertad de pensamiento tan importante en los momentos que vivimos. Según el Barómetro de Lectura y Compra de Libros 2022, el perfil de la persona que más lee en España es el de mujer, con estudios universitarios, urbanita y con 55 años o más. Durante el confinamiento aumentó el número de lectores habituales, se consolidó en el 2021 y ha seguido creciendo durante 2022, con un 64,8% de españoles que leen libros en su tiempo libre por placer, sin que esté relacionado con su trabajo. Por mucho que insistan en decirnos lo contrario, la juventud sí que lee, y mucho. De hecho, los jóvenes entre 14 y 24 años se mantienen como el grupo de población adulta con mayor hábito de leer, aunque las cifras a partir de esa edad de 24 años caen. Aunque mejoran las cifras con respecto a otros años, sigue habiendo un alto porcentaje de población que nunca lee, casi un 35%, un dato que sigue siendo desalentador. Es por eso que quiero insistir en el valor de la lectura, en crear el hábito desde que somos pequeños y en mantenerlo a lo largo de la vida. Podemos decir que la lectura es el medio más eficaz para la adquisición de conocimientos, ya que enriquece nuestra visión de la realidad, intensifica nuestro pensamiento lógico y creativo y facilita la capacidad de expresión. Leer equivale a pensar, así como saber leer significa tener la capacidad de identificar las ideas básicas en un texto, captar los detalles más relevantes y brindar un juicio sobre lo que se está leyendo. En definitiva, leer implica razonar, crear, soñar y convertirnos en seres cada vez más tolerantes y respetuosos de las diferencias de los demás. Consiste en aprender a observar la sociedad desde un nuevo punto de vista mucho más objetivo, alejándonos de prejuicios e ideas contradictorias a la realidad. Por todo lo que os acabo de exponer, admiro a todas aquellas personas que nos ayudan o incitan a desarrollar el gusto por la lectura, como ocurre con nuestra invitada, con Karma, esta noche. Karma Chaparro no es solo una de las periodistas más conocidas de España, sino que se ha convertido por mérito propio en una de las autoras más leídas del thriller en España. Su última novela, que aquí la tenemos, Delito, a la cual yo estoy enganchadísima. Hay que darle vacaciones a la concejala para que lea un pueda poco leer. más. Pues un libro espectacular, por lo que llevo, vamos, estoy deseando coger Ir a el la libro playa, ¿no? Y a la playa y a leer. Pues con esta novela ha vuelto a dar una vuelta de tuerca al género y se ha consagrado de manera definitiva como una de las voces más importantes de nuestro país. Comprometida siempre con los más débiles, ha alzado la voz y ha luchado por los derechos de las víctimas del maltrato, ya sea de género o de bullying, recibiendo en 2018 el premio del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Por todo ello, quiero darle la bienvenida a Karma Chaparro aquí a nuestros cursos de verano, y espero que todas las personas que nos acompañáis podáis disfrutar de una charla entretenida, de que nos cuente un poco su vida laboral, mejor dicho, sus nuevos proyectos. Y sin más dilación, pues le cedo la palabra a Marusa, que nos va a contar un poco más sobre la biografía de Karma. Muchas gracias.
Ahora. Ahora. Buenas tardes a todos. Yo, antes de dar unas pinceladas de tu biografía, Karma, quería comentar que en la sociedad global de la comunicación lo importante no es comunicar, sino hacerlo bien. Hace falta fluidez en el manejo de los medios, capacidad para la generación de contenido, compromiso, empatía y carisma. Todas esas virtudes se hacinan en nuestra conferenciante de hoy. Ay, por favor. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Ya ha valido la pena venir para que me digan cosas tan bonitas. Estamos ya en el ecuador de estos cursos, que son una mezcla entre conferencias y cursos de jornadas, de seminarios académicos, que este año son el hidrógeno verde y la mujer durante la guerra y el franquismo. Entonces, el conocimiento, la memoria, la igualdad y el futuro son los 4 puntos cardinales para construir juntos una sociedad más justa y más próspera, que son la base de estos cursos de verano. Quisiera agradecer desde la Universidad de Cádiz al Ayuntamiento de San Roque por ser el compañero de este viaje en este proyecto, que ya son 41 ediciones, que se dice pronto, y el apoyo que hemos tenido, que tenemos todos los años en esta edición, con el Santander Universidades, Diputación Provincial, Repsol, así como la colaboración del Foro para la Memoria Multimedia y Hotel Encinar Sotogrande. Me gustaría saludar también a mis alumnos de la Aula Universitaria de Mayores, de la Asociación Julia Traducta, que te puedo decir, Karma, que son los mejores alumnos que tenemos, porque ¿Seguro? Su actitud y su Las ganas, la entrega, todo. Es fundamental para nosotros. Esa generación maravillosa que nos ha dado tanto. Estamos aquí por ellos. Karma Chaparro nació en Salamanca en 1973. Sí, tengo 50, no lo repito. Muy bien, está muy bien. Estoy fenomenal. Estoy fenomenal. Nombre reconocido y vinculado al periodismo radiofónico, televisivo y a la literatura. Estudió periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona, comenzó su carrera periodística en la radio, trabajando en diferentes emisoras locales o en la cadena SER. En el ámbito televisivo ha trabajado en diversos programas y cadenas, Telecinco, 4, fue corresponsal de informativos en TV3 y en Telecinco formó parte del equipo de informativos de Telecinco durante más de 10 años, llegando a ser presentadora de las ediciones de mediodía y de la noche. También colabora con diferentes medios de comunicación escritos. Karma Chaparro también es escritora. Es autora de varios libros, entre ellos No soy un monstruo, La química del odio, No decepciones a tu padre, Delito, que es el que tiene enganchada a nuestra amiga Ana. Y ha recibido varios premios y reconocimientos a lo largo de su carrera, incluyendo el premio Antena de Oro 2014. Una vez conocida su trayectoria profesional, resumida, me gustaría leer algunas frases de Karma. Las palabras son poderosas y cuando se usan bien tienen el poder de cambiar vidas. La honestidad y la integridad son fundamentales en el periodismo. No podemos ser indiferentes ante la injusticia. Debemos alzar la voz y luchar por un mundo más justo. Cada historia tiene su importancia, ya sea grande o pequeña. Todas merecen ser contadas. Sí. Estas frases reflejan los valores y principios profesionales de Karma Chaparro, como periodista comprometida con la honestidad, la justicia y la importancia de dar voz a aquellos que no la tienen. Esto es una cosa que tú ofreces. Bueno, yo creo que es mi obligación. La vida me ha dado tantas cosas tan bonitas y una de ellas es poder hablar en público, tener voz, salir por la tele, conceder entrevistas a los medios, que creo que tengo la obligación de devolverle a la vida el ayudar a la gente que no tiene ese altavoz, que lo necesita, que no tiene esa visibilidad, que tiene problemas. Y yo creo que toda la gente que tenemos visibilidad deberíamos aprovechar un poquito de la fuerza que tenemos para ayudar a la gente que no lo necesita y sobre la cual no están puestos los focos que iluminen los problemas que tienen. Intentar ayudarles para que su vida sea un poquito mejor. Por todo ello, muchas gracias por acompañarnos y gracias bienvenida. a vosotros, encantada de estar aquí. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo encuentro de los cursos de verano de la UCA en San Roque. Es una
apuesta de la Universidad de Cádiz, del Ayuntamiento de San Roque y de la Delegación de Cultura. Muchas gracias, Ana, por las palabras. Ya iba a salir yo con las lagrimitas, ¿sabes? Hombre, Ya, pero te vamos lo a mereces. empezar De lo bien. poco que te conozco, te lo mereces. Gracias. Vamos a empezar bien. Claro. Bueno, bien, empieza. Vamos a hablar un poquito de todo, de todo, de todo, de todo. Hombre, claro. Pero vamos a empezar hablando De este libro, ¿no? de delito. Y este sí que empieza fuertecito. Hombre, mato a 10 en la primera página. O sea, ¿no? Eso empieza fuerte. Bueno, mato no. Bueno, sí, los mato, sí. ¿Lo cuentas tú? ¿Lo cuento yo? Cuéntalo tú, venga. Vale. En la primera página, como dice Karma, 10 personas, desde el hotel el edificio de la Plaza de España, emblemático, todo el mundo lo conoce o lo ha visto alguna vez en fotos y demás. 10 personas que no tienen nada en común, a priori, que no se conocen de nada, que nadie las conoce y demás, saltan a la vez y se suicidan a la vez. Sí, desde la 7ª planta, o sea, no es una planta bajita, no. Se suicidan 10 personas a la vez y nadie sabe nada, no hay nada que los una, solamente se encuentra en una de las habitaciones una pequeña virgencita y unas velas. Nada más. Solo. Y eso solo en la primera página. Y a Sí, partir claro. de ahí, pues... A partir de ahí os prometo que ya no... Bueno, iba a decir no muere más gente, pero alguno más. Pero más sí. cae. Sí, la verdad es que la idea que hace nacer a Delito surgió de una noche de dolor de tripa. Había quedado yo con unas amigas maravillosas que tengo, policías, que trabajan en una unidad bastante desconocida de la Policía Nacional. Ellas son perfiladoras, pero algo más que perfiladoras. Ellas son las cazadoras psicológicas de los criminales. Entonces, cuando homicidios ya no sabe por dónde tirar, está el caso que no saben hacia dónde ir, o cuando hay que perseguir, por ejemplo, pues a alguien que está en activo, un violador en activo, un pederasta en activo, ellas lo cazan comprendiendo su mente, ¿no? Y han cazado a gente muy importante en España. Y entonces, pues yo venía de cenar con ellas y obviamente no hablamos de mariposas, hablamos de maneras de matar, de crímenes, de muchas cosas que estaban ellas en casos metidas en ese momento. Y me empecé a sentir un poco mal, cogí un taxi, volví a casa en Madrid y me apoyé en la ventanilla así del taxi para sentir un poco de fresquito del aire acondicionado que rozaba la ventanilla, era verano. Y cuando abrí los ojos, de repente todo a mi campo de visión era este edificio, ¿no? Que es una mole gigantesca que preside la Plaza España de Madrid, se llama el Edificio España, ahora hay un hotel, pero ha sido muchas cosas a lo largo de los años. Tiene un fantasma, dicen también. Y de repente yo creo que entre el dolor de tripa y de haber estado hablando de cosas de criminales con mis amigas, de repente me vino a la cabeza, ¿y si ahora se abren 10 ventanas y se tiran 10 desconocidos? ¿Qué pasaría? Llegué a casa, vomité un poco, me eché en la cama, volví a vomitar un poco y cuando me levanté me acordé de lo que me había preguntado la noche anterior y dije, ostras, esto tengo que responderlo. Y entonces escribí del tirón la primera página, pasa esto que os acabamos de contar. Y pensé, ostras, y ahora tengo que resolverlo, yo no me puedo quedar con la duda. Yo soy muy pesada, muy pesada, muy pesada. Y 500 páginas después, pues lo resolví. De manera satisfactoria, hay que decir. De manera satisfactoria, eso espero. Es difícil, porque claro, pensé, ostras, es que claro, son 10 personas desconocidas, de orígenes distintos, de edades distintas, de lugares distintos, y sus vidas nunca se han cruzado, nunca. ¿Cómo hago que se tiren a la vez sin haberse visto, sin saber que hay otro en la habitación de al lado y otro más allá y otro más allá, y que se tiren a la vez, ¿no? Dije, madre mía, aquí se me ha ido a mí la cabeza. Pero sí, al final todo encaja. Vaya por la 4ª edición. Sí. Éxito de ventas absoluto. Muy Ana decía que está enganchada. Yo me lo leí en 2 tardes, básicamente. O sea, porque de verdad que es de estos libros que no puedes dejar de leer. Se abusa mucho de esa frase, pero es cierto. O sea, de esto, además, hablaremos más adelante, pero Karma tiene una manera de escribir que a mí me gusta mucho, que es el pequeño cliffhanger antes de cada uno de los... Cuando termina el capítulo... Los cebos. Sí.
termina de una manera que tú dices, vale, o sea, no puedo. Y así te ves a las 4 de la mañana, que tú dices, igual debería dormir un poco, pero no me deja, no me dejan. Bueno, porque además también, mirad, al final las 10 personas que saltan es una manera de llevar al lector hacia el final, pero es una novela llena de personajes, de historias, de seres humanos, de cosas que nos pasan a todos en el día a día, de cosas que pasan en el mundo, y todo se va uniendo, y todas esas emociones se van uniendo, y todos esos personajes se van uniendo, y al final todo compone un puzzle que te lleva a la respuesta final. Y no es una novela de policías, ni de sangre, ni de crímenes, es una novela de la vida y de las personas. Pero sí que es cierto que está estructurada en capítulos muy cortos, muy sencillos, en los que hay cada personaje, ¿no? Vas viendo qué capítulo corresponde a cada personaje y en los que te quedas con ganas de conocer más a ese personaje y qué va a hacer ahora, porque si yo estuviera ahí, yo haría esto, pero ¿qué va a hacer el personaje? Y sí que es cierto que a mí de las cosas más bonitas que me han dicho los lectores, una es, eres culpable de mis ojeras. Eso me encanta. De las mías lo ha sido. Has hablado de los personajes y te cito, tú has dicho alguna vez, los personajes van marcando los pasos. En este caso tenemos un conjunto de personajes fantásticos, no porque esté Karma aquí, pero es que es la verdad. Tenemos a Berta, tenemos a Santi, que es un poco el que da nombre, un poco no, el que da nombre al libro. Al libro. Sí. Chiqui, que es uno de mis favoritos. ¡Anda! Sí. Sí, aunque tú has dicho que ves a Pedro Pascal como Santi y yo lo compro totalmente. Ah, que sí. Sí. Todas estamos enamoradas. ¿Sabes quién es Pascal. el guapo, no? Pedro Pascal, sí. Yo lo veo como protagonista. Sí, yo también. Ahora lo entenderéis. Sí. Tenemos también a Ilu, que es un personaje también. Ilu es maravillosa. Fantástico. Entonces empiezas con esta idea y los personajes te van marcando ellos. Van surgiendo. Yo no escribo, hay escritores que antes de comenzar la novela ya tienen todos los capítulos y qué va a pasar en cada capítulo y tienen esquemas detalladísimos. Yo escribo con las tripas y con el corazón y un poco por lo que nos pasa en el día a día, en el periodismo. Empiezan a llegar noticias y tienes que escribirlas en medio del caos y además son noticias, informaciones que van cambiando constantemente. Entonces, a mí los personajes me nacen solos mientras escribo la novela. Muchas de las historias también, yo siempre digo que tengo aquí en mi cerebro como una cajita de la escritora y voy guardando temas, cosas que veo, cosas que pasan y de repente me voy acordando y digo, anda, esto me iría bien aquí, pum, 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 y lo escribo. Pero los personajes, al fin y al cabo, son como cualquiera de nosotros. Todos tienen un poco de mí y un poco de todos vosotros. Y son personas que podríais ser perfectamente vosotros o el vecino o el amigo o la persona o el señor y la señora del bar. Lo que pasa es que están expuestos a situaciones extremas o situaciones en las que afortunadamente no solemos encontrarnos normalmente en la vida. Pero a mí me gusta poner a gente normal frente a situaciones extremas para ver cómo reaccionan. Y tan extremas. No, bueno, algunas sí, algunas. Hemos dicho que Santi es el que da nombre a Delito, y es que Santi, Karma ha dicho antes que no es la típica novela de policías y demás, y es que el protagonista, hay varios protagonistas, ¿no? Como ya he comentado, pero es un poco como periodistas, por un lado, tanto Ilu como Berta, y después tenemos a Santi, que es forense, no es el típico protagonista de novela negra, que es una actividad que da mucho juego. Sí. La verdad. Y Santi, además, es un personaje abiertamente bisexual, ¿vale? Pero es un personaje que tiene, no se permite sentir o tiene muchos sentimientos encerrados, por así decirlo, y una vez a la semana o un par de veces a la semana o cuando viene bien por la agenda, se convierte en Delito y va a un bar y se expresa y canta y Karma nos va a explicar. Y se lo pasa genial. Sí, Santi es forense,
Es la primera vez que escribo un protagonista hombre, me he permitido hacerlo muy guapo. Y, hombre, ya que lo escribía, pues quería disfrutarlo. Y además es superdotado, es muy listo, es muy inteligente y con un tipo de cabeza que va a una velocidad altísima y al que le cuesta no seguir el ritmo de los demás, sino que ve que es imposible que los demás sigan su ritmo. Entonces, él es tan inteligente, tan cuadriculado, tan cerebral, que todo lo tiene meticulosamente trazado en su vida. El gran miedo de Santi es aburrirse de la vida, por eso siempre se mete en los fregados en los que se mete. Entonces él no quiere sentir, no quiere emocionarse, ¿no? Es como si nosotros pudiéramos decir, mira, las emociones me hacen sentir dolor, me acaba de dejar mi pareja, acabo de suspender un examen, acabo de pelearme con mi hijo, lo que sea. Pues yo, de lunes a sábado, no tengo emociones, por lo tanto no me duele nada, tampoco me alegro excesivamente por nada y como mi cuerpo tiene que purgar de alguna manera las emociones, porque todos tenemos sentimientos, órganos de los sentidos, un ratito a la semana Santi crea un alter ego, crea un personaje y quiere hacerlo muy diferente de como él es en el día a día, para distanciarse, ¿no? Incluso para sí mismo, como cura a sí mismo. Y entonces crea un personaje que se viste, pues no sé si conocéis a Harry Styles, a estos actores que ahora van con faldas, con monos de lentejuela, con tal, ¿no? Un poco de género fluido. Entonces él se viste de mujer, pero de esa mujer con esas faldas de diseño modernas, o esos pantalones de campana con lentejuelas, con grandes lazos por aquí, muy guapo, muy guapo. Y sube a un escenario de un lugar que se llama La Luciérnaga y se pone a cantar canciones. Y en ese rato es el único en el que, como un adicto que 1 hora a la semana se permite, un fumador que solo se permite fumar, imaginaos, los domingos por la noche y toda la semana no fuma, pues él igual. Él, en el rato que es delito, porque se hace llamar delito, siente. Y cuando deja de ser delito, se vuelve cerebral, irracional, se vuelve asocial, se vuelve un poco borde, se vuelve un poco don listo y deja las emociones a un lado. Pero claro, aquí se va a dar cuenta a lo largo de la novela que esto es como el Titanic y no existen compartimentos estancos y al final pues la razón y la emoción tienen que acabar chocando. Os vais a enamorar de él, yo os lo aviso. Es que es fantástico. Oh. No, de verdad, es maravilloso. Por eso quiero que lo haga Pedro Pascal en el cine. Vamos a ir con otro de los grandes protagonistas, que es Berta. Ya sabéis que vamos aquí mezclando preguntas y demás. Tú, mezcla lo que quieras. Sí, porque Berta es un personaje, iba a decir complicado, no creo que sea exactamente la palabra complicado, sino un personaje que ha sufrido mucho. Un personaje, ahora explicaremos por qué. Berta era una periodista muy, muy famosa que de repente desaparece. Muy famosa a nivel de televisión, sí, medios de comunicación, y de un día para otro nadie sabe dónde se ha metido. Nadie sabe nada. Y la buscan y no la encuentran y sus compañeros periodistas hacen llamamientos y cada año se celebra el aniversario de la desaparición y se vuelven a lanzar nuevas búsquedas a ver si alguien la ha visto, pero nadie la ha visto. ¿Qué pasa? Que a la vez, prácticamente en que se producen estos saltos de estas 10 personas, Berta aparece, 11 años mayor, muy cerca del hotel, disfrazada y viniendo de muy lejos, sin que sepamos dónde haya estado y por qué ha huido. Y es un personaje que está cargado de, como todos nosotros, ¿no?, de culpa. Somos personas muy dadas a culpabilizarnos por muchas cosas. Y el aprendizaje de Berta en toda esta historia, en parte va a ser aprender a desprenderse de la culpa, porque muchas de las cosas que ella siente como culpa suya, en realidad no las puede controlar. No las puede controlar y solo puede
controlar su reacción hacia ellas. Y es una persona que tiene una enfermedad, que ya veréis qué enfermedad es, y es una persona que, bueno, que vuelve con una misión que le va a hacer enfrentarse al pasado y a alguien que la está persiguiendo. Viene, digamos, que a acabar con una misión y a acabar con la persecución, con el miedo que tiene a que alguien la pille. Vale, vamos, no dejamos Delito del todo, Tú habla de lo que... pero en 2017 publicaste tu primera novela, No soy un monstruo, ¿Sí? No solamente la primera novela, sino que directamente entraste por la puerta grande en el mundo editorial con el premio Primavera de novela. Sí, fue un shock porque mi madre, como todas las madres que somos muy pesadas, me había dicho toda la vida, escribe, 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 escribe. Y yo, mamá, a mí me encanta leer. Hay una frase que me encanta de un poeta catalán que se llama Joan Margarit, que es: la libertad es una librería. La libertad son los libros. Nos pueden encerrar, podemos tener una vida que nos gusta o no nos gusta, pero dentro del libro nadie nos puede encerrar la mente y la libertad que sentimos al leer. Entonces yo leo mucho, pero yo pensaba, yo nunca en la vida voy a poder escribir. He mirado a gente, aquí me contaban que hace 4 años estuvo Almudena Grandes, yo decía, pero ¿cómo puedo yo comparar con Almudena, ¿no? Con los grandes escritores? Y de repente un día, saliendo del informativo, por la noche, habíamos contado una historia a la que yo le fui dando vueltas en el coche. Bum, bum, bum. Y pensé, ¿y si hubiera acabado de otra manera, ¿no? ¿Y si hubiera pasado así? Entonces llegué a casa, estaban todos dormidos y escribí una especie de cuento raro, que cuando leí al día siguiente pensé, este es un final muy bueno para una historia. Pues venga, me voy a poner. Y empecé por un principio. Y pensé, voy a ver si soy capaz de llegar a este final. Nadie sabía que estaba escribiendo, bueno, mi marido, ni mi madre, porque yo tenía terror a fracasar, a que no me saliera, y hasta que no lo acabé, no se lo conté a nadie más fuera de casa. Y nada, pues lo presenté de manera anónima al Premio Primavera de Novela, porque a mí me daba mucho miedo que por ser de la tele, ¿no? Esto que nos pasa sobre todo a las mujeres en la tele, que, bueno, pues si eres chica y estás en la tele parece que vayas perdiendo neuronas cada vez que sales. Entonces lo presenté de manera anónima para que nadie supiera quién era yo y que si ganaba, pues que ganara por méritos literarios. Y ganó y fue uno de los libros más vendidos del año y la verdad es que fue, pues eso, una avalancha de cosas que no me esperaba. Pero aún así, yo creo que hasta la tercera novela que publiqué No soy un monstruo, publiqué después La química del odio, que es la segunda parte, y No decepciones a tu padre, que es la última. Hasta que no publiqué la tercera, no me atreví a afirmar, cuando, ¿tú qué eres? Yo decía periodista. Pues poner el y escritora no me atreví hasta varios años después, hasta que publiqué la tercera novela. Fijaos ese síndrome de la impostora, ¿no?, que llevamos muchos en la cabeza. Vamos a hablar del síndrome de impostora más adelante. La trilogía, como bien ha dicho, la protagonista es Hannah Arendt. Sí. Ya ha terminado, hemos empezado ahora con Delito. ¿Cómo ha sido despedirse de esos personajes después de tanto tiempo con ellos? Ha sido doloroso y ha sido una liberación. Para mí y para cualquier escritor, cuando tú creas un universo, cuando creas un mundo, ya sabes cómo se manejan los personajes, ya tienes hecho todo el contexto, ya tienes a los fans, a los lectores. Solo tienes que hacer que sufran un poco más, porque al final en los libros la gente sufre. Tienes que hacer que sufra la gente para que avancen las historias, aunque sea una historia de amor. Pero yo pensé que si hacía sufrir más a Ana, corría el riesgo de que no fuera creíble, porque a mí me cansan mucho los libros y las series que alargan temporada tras temporada o libro tras libro y dices, es que a esta persona ya no le pueden pasar más cosas, por favor. Y me atreví a dar el salto al vacío.
con este libro. Y me costó mucho. Y por eso quizá quise hacer un protagonista masculino, para distanciarme de cabeza un poco, para no pensar en Ana mientras escribía la segunda trilogía. Pero Ana, para mí ha sido, vamos, la persona que me ha llevado de la mano a la literatura. Ana ha escrito casi sus propias líneas, sus propias tramas, y es un personaje, quizás os suene el nombre, Hannah Arendt. Está basado en Hannah Arendt, en una filósofa que tuvo que huir de la Alemania nazi, una filósofa judía, se refugió en Estados Unidos y que se mostró horrorizada cuando pues, los rusos entraron en Auschwitz y liberaron Auschwitz, y se empezó a ver lo que habían hecho los alemanes a los judíos en los campos de concentración. Y ella se dio cuenta que muchos de esos hombres que habían quemado a sus antiguos compatriotas, a sus vecinos judíos, eran el panadero, la maestra, era el concejal, era gente de su alrededor. Y hay algún concejal que se ha reído por aquí. No, pero que era gente con la que ella trataba todos los días. Cómo esa gente se hayan podido convertir en esos monstruos. Y escribió un ensayo maravilloso que se llama, y me acabo de quedar en blanco, La banalidad del mal. Y Ana fue mi inspiración, ¿no?, para hablar del mal, y lo sigue siendo en Delito. Estudiar a los seres humanos. A mí no me gusta que los asesinos, venga, pues este es el asesino, ¿no? Tiene este motivo, pum. El asesino se tiene que hacer. Ser asesino, matar cuesta. Matar no es fácil. Bueno, eso me dicen mis amigas policías, yo no lo he intentado, solo lo he intentado en la ficción, pero matar es difícil y tienes que recorrer un camino que para algunos será más corto, porque será más fácil, para otros será más largo. Y me gusta que los lectores hagan ese camino con todos los personajes, y Ana ha sido, Hannah Arendt, la que me ha enseñado a hacerlo. Me ha encantado. Le das la bienvenida a otros nuevos, a Anti, Sí. Ilu, Chiqui, Berta. No pensaba hablar tanto de los personajes, pero es que quiero hablar sobre la entrada de Chiqui, que es uno de mis personajes favoritos, porque este es un personaje que irrumpe, pero de manera literal. Pero de manera tiene literal. una entrada triunfal. Yo estoy segura que muchos de vosotros os habéis querido dar de baja de una compañía eléctrica, de una línea telefónica, y os ha costado la vida que os den de baja. Bueno, pues Chiqui interrumpe así en la novela. Berta os contaba que llega a Madrid escondida, pues, pero necesita una tarjeta de teléfono móvil española, prepago, y que sea ilocalizable. Entonces, medio disfrazada, va a una tienda de telefonía, se queda en un rincón esperando a que acaben con los clientes que tenían delante, y Chiqui, entra un chico joven, 19, 20 años, muy enfadado, y lleva, pues, debía venir de hacer la compra, ¿no? Piensa Berta, y lleva algo cogido en la mano. Entonces los dependientes, cuando lo ven entrar, ya saben quién es. Berta se da cuenta que ellos saben por qué él ha venido otras veces. Y empieza a gritar y a decirles, ahora me vais a creer, me vais a creer, me vais a creer. Y entonces ellos ponen los ojos así, y el chico se acerca al mostrador, ¡pum!, y deja lo que llevaba en las manos. Y Berta ve que es como una caja, un cuenco. Y los otros empiezan a titubear, ¿no? Y Chiqui dice, ¿me vais a creer ahora? ¿Me vais a creer ahora? Entonces lo abre y dice, ¿os tengo que tirar las cenizas de mi padre muerto encima para que le deis la línea de baja? ¿Ya os vais a creer que está muerto ya de una vez? Y entonces hace el gesto como de tirarles las cenizas encima, los otros se van para atrás. Y entonces esa es la entrada, ¿no? Y Berta, cuando ve que Chiqui hace eso, dice, esta es la persona que necesito para que me ayude a la misión que tengo, ¿no?, con la que he vuelto a España. Y Chiqui luego tropieza con Chiqui, caen las cenizas al suelo en mitad de la calle, la gente las pisotea. Bueno, hay un poco de secuencia también cómica, y después, para aligerar un poco, porque a mí me gusta mezclar los momentos intensos con también un poco de alivio, de broma, de comicidad, para relajarnos un poco todos también.
Has hablado de el mal. Sí. Y en esta novela hay mucha maldad, mucha. Hay muchos temas muy duros, como son, no se habla de violaciones, se habla de violencia en el más amplio sentido de la palabra, se habla de un tema que hablaremos también ahora, la violencia obstétrica, Sí. que es un tema que hasta hace relativamente poco no se ha tenido en cuenta o no se ha hablado de él, y de un tiempo, de unos años a esta parte, se está hablando, se está poniendo sobre la mesa, ¿vale? Y Sí. explícanos un poquito. Bueno, no me acuerdo ahora qué escritora era, una escritora inglesa, que dijo una vez muy acertadamente, el prepucio es universal y el útero es femenino. Estamos acostumbrados a lo largo de la historia, hombres que escriben de temas de hombres nos tienen que interesar a todos, a lo largo de toda la historia, y las mujeres que escriben de temas de mujeres están relegadas al gueto femenino, los libros para mujeres, las revistas femeninas. Y hemos empezado a perder la vergüenza, gracias también a muchos hombres que están a nuestro lado, prácticamente la mayoría de los hombres, hemos empezado a perder la vergüenza y a decir nuestros temas también interesan, también son universales y también hay que hablar de ellos, porque si no los nombramos no existen y los sufrimos nosotras en silencio. Entonces, hay un personaje en la novela que cae en manos de una matrona o una falsa matrona, de estas que abogan por un parto natural, pero por un parto natural sin seguridad, por un parto natural casi poniéndole velitas al arco iris, prácticamente, que abogan por un parto natural en casa sin controles, pero que le meten miedo a esta persona con la violencia obstétrica. Que es verdad que en algunos momentos, en algunos hospitales, en algunos centros, algunos pocos profesionales pues, han ejercido, sobre todo antes, ¿no?, la violencia obstétrica. Cada vez las mujeres nos empoderamos más, pero nos pasamos de frenada, ¿no? A nadie se le ocurriría decir, a mí lo hablábamos antes con la concejal, ella está mal de una muela, la pobre, a mí me operaron de una muela hace 2 semanas, a mí no se me hubiera ocurrido decir a la dentista que me sacara la muela entera y me pusiera los pernos sin anestesia. ¿A alguien de vosotros se ocurriría decirle no, que mire, dentista, renuncio a la anestesia, me hace más persona? ¿Por qué las mujeres tienen que renunciar a limitar o eliminar el dolor en un parto? Porque les han vendido que eso las hace más mujeres. Mi madre me decía, ojalá en mi época hubiera habido epidural. Yo parí con un dolor horroroso. Y muchas mujeres de las que estáis aquí habéis parido con un dolor horroroso. Pero nos han vendido, ¿por qué? Pues porque también ha habido abusos en ese sentido. Entonces, bueno, que me enrollo. La matrona esta, hay una mujer que pierde el feto en avanzado estado de gestación, es decir, a partir de los 6 meses más o menos, si pierdes el feto, si el feto muere, tienes que dar a luz igual. Te provocan el parto, contracciones, no te pueden hacer un legrado ni te pueden hacer una cesárea, tienes que dar a luz, es horroroso. Y lo que le dice la matrona es, no vayas a dar a luz, tú deja que tu hijo vaya a su ritmo, el niño que está muerto, y ya te pondrás de parto, con el riesgo que corre de una infección y de matar a la mujer. Y bueno, pasan muchas cosas que tampoco quiero desvelar aquí en ese parto, cosas que son reales, que terrorífico. yo estuve investigando mucho en portales web y páginas de Instagram de matronas de Estados Unidos que llevan hasta el extremo el falso empoderamiento de la mujer, hasta ponerlas en peligro. Y hay un momento en el que a ese feto muerto se le hacen unas fotografías, un momento de los más duros del libro, y yo he visto esas fotos, no las fotografías de aquí, pero sí que me he inspirado en unas fotografías de una mujer que perdió a su bebé con 5 meses y esperó un mes entero a dar a luz, hasta que vinieron las contracciones, hasta que el cuerpo lo expulsó, y la matrona
orgullosa, colgaba en Instagram unas fotografías contando la historia y explicando, bueno, pues cómo cuando el feto pues, fue expulsado, claro, imaginaos el estado en el que estaba. Ella durante 3 días lo rehidrató, en agua, sales, le iba cambiando el agua, hasta que consiguió darle una forma no humana, pero no desagradable, y hizo a la mujer unas fotografías de recuerdo con ese feto, ¿no? Y eso, pues bueno, lo cuento en la novela y también cuento la parte buena, es decir, por qué hay que hacer fotografías, porque reivindico un protocolo universal en todos los hospitales de España de acompañamiento a las familias, a las mujeres, a los padres que han tenido una muerte perinatal, que haya cunas frías para que el bebé pueda estar más tiempo, que tengan el tiempo de despedirse, la intimidad de estar con ese bebé, que puedan tener fotografías de recuerdo, porque cuando alguien se nos muere, no solo recordamos el olor, la piel, la voz, muchas cosas de esa persona, muchas anécdotas. Cuando se nos va borrando de la memoria cómo era la cara, tenemos los vídeos, las fotos, pero de un bebé que muere antes de nacer justo o a los pocos minutos de nacer, no hay nada, no queda nada, ¿no? Entonces, que haya un protocolo así y que se pueda ofrecer a los padres la posibilidad de hacer fotografías explicándoles a través de un psicólogo cómo les puede venir bien luego para empezar un duelo junto a esa persona que han tenido un hijo, que no es una sombra que ha pasado por sus vidas y que es un hijo y que está bien el dolor que sienten, pues bueno, es una de las cosas que yo quería incluir en la novela también. Y no sabéis la cantidad de mujeres que han venido a las firmas de los libros a contarme que ellas han pasado por ahí y experiencias de todo, desde mujeres que se han sentido acompañadas en el centro sanitario a mujeres que ni siquiera pudieron ver a su bebé y que sabían que ese bebé iba a acabar en un cubo de basura, en un depósito de residuos orgánicos. Y ese bebé era su hijo y ellas van a llevar ese dolor encima toda la vida. Es un tema de... Esa es una de las reivindicaciones y hay otra. Estoy intentando llevar la entrevista y ella también, de manera que no desvelemos demasiado. Es que claro, es que está lleno, no puedo hacer spoiler, porque el libro está lleno de cosas, pasan cosas en cada página y es como... Sí, estamos controlándonos. Sí. Otra de las reivindicaciones es la de los familiares de violadores, asesinos, porque es un tema en el que muchas veces, o sea, sí, le echamos un poco la culpa, ¿no? No solamente al asesino, al violador, al abusador, sino también a toda su familia. Sí. Porque tendrían que saberlo o tendrían a ver cómo le han educado. Sí, o tendrían que haberse olido algo o no había sospechado nunca. Y bueno, es un tema también bastante duro. Yo estuve hace 2 años, creo que fue. Seguro que recordáis el asesinato de 2 niñas pequeñas en Tenerife. El padre las arrojó al océano, al fondo del océano. Gracias a un buque pionero de la Marina Española pudieron recuperar los cuerpos, pero nadie pensaba que los hubieran podido recuperar. Seguro que os acordáis que él también desapareció. Se suicidó, evidentemente, en el mar. Y estuve allí, hablé con la madre de las niñas, con Beatriz. Ella se había ido ya de la isla, estaba en Bélgica y nos mensajeamos bastante. Y evidentemente ella es la gran víctima de todo esto. Pero estando allí me di cuenta de que había otras víctimas. Y fui a la casa del padre, de la madre, de los padres de él, del asesino. Y la madre, cuando vio llegar a las cámaras, era una casa típica antigua, de Antigua Canaria. Imaginaos pues como un chalecito antiguo adosado en una calle muy bonita con las casas de colores distintos, con jazmines, tal. Entonces la entrada de la casa tenía un muro, tú traspasabas el muro,
aquí debía haber un jardín y aquí debía haber pues como un garaje. Pero para entrar a la vivienda había que subir una escalera exterior y entrar por una puerta que quedaba a la vista de la calle. Entre los jazmines, mientras mi compañero cámara estaba poniendo la cámara, yo vi a una mujer muy anciana que estaba subiendo, arrastrándose, dejándose las rodillas y los codos, las escaleras, pues así, para que no la viéramos. La medio seguí porque la tapaban los jazmines y vi cómo la puerta se abría, es decir, que ella por debajo la estaba abriendo de alguna manera y luego se cerraba. Yo podía haberle dicho a mi compañero que grabara, porque grabas, cierras plano y la imagen seguro que luego la puedes tener. Pero en ese momento me di cuenta de que esa mujer era también otra víctima. Ella y su marido eran víctimas también porque habían perdido a sus nietas, porque habían perdido a su hijo, porque se habían dado cuenta de que su hijo era un asesino, porque se culpaban seguro de cómo no se habían dado cuenta antes de que algo pasaba y cómo no habían podido evitarlo. Y se culpaban también de si la educación que le habían dado, o ese día que le gritaron, o ese enfado que tuvieron, o ese curso que no le pagaron, estaban detrás de todo lo que acababa de pasar. Entonces empecé a pensar en cómo es ser familia de un criminal, desde alguien que entra en la cárcel por un robo a un gran criminal, a un violador en serie, a un asesino en serie, y cómo esas familias, aunque no nos demos cuenta, también son víctimas. Y aquí en la novela hay dos personas que son familia de un violador en serie, y las dos personas reaccionan de manera muy distinta a la noticia de que esa persona, de que ese hermano y ese hijo, son la madre y la hermana, es un violador en serie, ¿no? Y la madre, hay un momento muy duro en el que cuando ya le plantan todas las pruebas delante, la noche en que detienen a su hijo, ya evidentemente no sabía nada, se echa a llorar en el suelo y dice: ¿pero qué queréis? Es mi hijo. Sea lo que sea, lo voy a querer y no lo voy a abandonar hasta el día en el que me muera, ¿no? Y luego hay otra persona, otro familiar que reacciona de una manera totalmente distinta al de la madre. Y ese es uno de los ejes principales de la novela. ¿Qué nos pasaría a cada uno de nosotros si de repente la persona que más queremos es un criminal y no nos hemos dado cuenta? Porque si muchas veces no nos damos cuenta de que nos están poniendo los cuernos, es muy fácil ocultar cosas, sobre todo a la familia, ¿no? Que son los que están más cerca, pero es relativamente fácil. Fuertecito. Sí. Sí. O sea, de verdad que no es broma cuando digo que la novela no da un respiro, es que es una tras otra. Sí. Es que es así. Bueno, tanta maldad, tantas cosas terribles, aunque tiene sus momentos de humor, pero pocos. Bueno, sí, tenemos Iluminada es un humor continuo. Sí tiene. ¿En qué te has basado? O sea, me refiero, todos conocemos tu faceta como presentadora de informativos. Has estado muy al día en este tipo de noticias. ¿Cómo lo has llevado a tu terreno? ¿Cuál es, a ver cómo me explico, realidad y ficción? ¿Cómo se conjuga esto? Todo lo que hay en el libro, menos una cosa o dos que se ven muy claramente, todo es realidad, todo son cosas que yo he contado ficcionadas un poco, ¿no? Dándole un poco de toque de ficción a la historia, que yo he leído, sobre las que he investigado, porque no hay que buscar más allá de la vida. A mí hay muchas cosas que me cuenta la policía que si yo las escribiera nadie se las acabaría creyendo, porque son demasiado fantasiosas, pero son reales. Entonces, yo he ido cogiendo cosas, ¿no? Como lo que os decía de Tenerife, pero en vez de un asesino hecho un violador en serie, para construir una novela
que fuera perfectamente factible y creíble en la realidad, con muchas de las cosas que pasan hoy en día. Hay incluso una planta que habla y una bolsa de patatas que habla, que os prometo que es verdad, que es muy divertida la demostración y para los que queráis verlo es muy fácil, está el nombre del científico, lo pongo, entonces buscáis al científico y él hace en YouTube, en redes sociales tenéis la demostración de este científico haciendo el algoritmo que él ha descubierto para hacer que las cosas que tenemos a nuestro alrededor, las cosas que se puedan deformar un poco, la piel, una mesa es prácticamente imposible, ¿no? Pero incluso la piel, cuando chocan las ondas de voz en la piel, luego tú puedes hacer que esa piel hable y repita lo que ha dicho esa persona, ¿no? Y sí, de verdad, y os animo a verlo porque es una de las cosas de ciencia más fascinantes que yo he visto en los últimos años. Todo lo que podemos llegar a hacer con nuestra imaginación si investigamos. Volvemos un poco atrás. Has hablado antes de tu manera de escribir, lo que se suele llamar escritores de mapa, escritores de brújula. Sí. Tú claramente eres brújula. Y- 100% brújula. O sea, Y rota, además. Sí, yo no sé dónde voy a parar. O sea, ¿quién se mete en una historia de estas de 10 suicidas que no se conocen? ¿Qué tal? Yo. Me echan mucha bronca mis amigos escritores, mucha. Pero es habitual, no es nada habitual realmente. yo no sé, y sobre todo en novela negra, tienes que encajar todo al final, pero yo no sé escribir de otra manera. Yo puedo tener varios puntos por los que una vez empiezo, ¿no? Se me ocurre esta idea principal, vale, tengo que tal. Pues mira, yo pensé, tengo la foto del bebé, os he hablado antes de la foto del bebé, ¿no? Tengo la bolsa de patatas que habla. Tengo una historia de un japonés muy malo que quiero recuperar, que también me gusta. Entonces tengo como 5 o 6 cosas que creo que le van bien a esto y lo que hago es echar para adelante, escribir, que salgan personajes, también voy apuntando en el móvil todos los días frases que se me ocurren, historias que se me ocurren en una libreta e intentar unir los puntos, por aquí, no sé si este será el primero o este, a como me vaya surgiendo. Y luego es verdad que una vez tengo la primera versión, reescribirlo, más que reescribirlo yo llamo coserlo, ¿no? Que todo cuadre, que el personaje que en una página se llama Pepe, en la 200 se llama Pepe igual, porque suelo no acordarme, que si es invierno en una página sea invierno al final de la novela también, si no ha pasado mucho tiempo, pero luego que tenga coherencia el relato. Me doy cuenta de que al final ha cogido fuerza una idea que está muy bien, que me gusta mucho más que otra que pensaba y entonces cambio algo del principio. Y tiene un trabajo de reescritura, sobre todo del hito que tiene muchas tramas, tiene un trabajo de reescritura. Yo creo que casi tardé más en reescribirlo que en escribir la primera versión. ¿Cómo es tu proceso de escritura? Ya nos has contado un poquito. Sí. ¿Tienes rutinas, manías? No, yo escribo en cualquier lugar. En la tele se ríen de mí porque me bajo el ordenador a peluquería y mientras me están preparando, mientras te maquillan, no, porque claro, cuando tú te vas a la sala de maquillaje de la tele tienes que estar así. Y el maquillador, no te muevas, cierra los ojos, tal. Pero mientras te están peinando, sí, entonces tú. Yo además, cuanto más jaleo alrededor, mejor. Y voy escribiendo. Llevo el ordenador siempre encima, siempre. Y aprovecho cada momento, cuando estoy en proceso de escribir una novela, para escribir. Y además de manera muy desordenada, no desordenada, pero imaginaos este escenario. Y de repente, imaginaos que la novela tiene que empezar ahí y el final está aquí, ¿no? Entonces, que tenéis... Cada capítulo es un folio y de repente se os ocurre un folio, estáis escribiendo por ese lado, pero se os ocurre un folio que tendría que ir por este lado más o menos, ¿no? Porque todavía falta para llegar. Pues yo lo escribo, pum, y lo dejo aquí. Yo tengo un programa que me permite hacerlo. De repente se te ocurre un personaje
pero no sabes dónde meterlo. Bueno, lo escribo y lo dejo ahí en ese montoncito a ver si luego me va a caber y lo pongo por ahí. Y entonces, de manera desordenada, voy completando primero ese tramo, luego otro, pues este me ha gustado, voy a seguir por aquí, porque por aquí estoy encallada, y luego al final acabo construyendo todo el hilo. Pero soy muy caótica escribiendo. Yo creo que es un poco también lo que tiene trabajar en una redacción y lo que os decía antes, que las noticias están cambiando todo el rato, por lo tanto, nunca lo que escribes está terminado. Esto era una pregunta, pero realmente tú has contestado antes. ¿Es una nueva trilogía? Espero que sí. Espero que sea una nueva trilogía. Todo el mundo, como os podéis imaginar, con el éxito que está teniendo Delito, tengo a los lectores pidiéndome más. Y estoy empezando ya a pensar en hilos. No ha quedado ningún hilo suelto, pero sí hay algo que tiene que decidir un personaje que todavía no ha decidido y pensar cómo lo podría decidir. Entonces, en cuanto me ponga en cuanto encuentre a los 10 saltadores, es decir, a la primera pregunta que me hago en la novela, ese primer momento, en cuanto lo encuentre, tiraré. ¿Qué tiene la novela negra que engancha tanto? Porque ahora mismo es el género estrella. Mirad, es verdad que durante mucho tiempo, incluso los que leíamos, yo leo todo, ciencia ficción, negra, historial, ensayo, historia americana, me da igual. Pero la gente que leíamos negra nos tildaban como lectores de segunda. Y de hecho hay un escritor muy famoso en España que tiene una frase abyecta, como muchas de las cosas que dice, que es: está la literatura y luego la novela negra. Entonces, bueno, pues no, la novela negra, la novela negra es literatura y puede haber libros, pero incluso, por ejemplo, no sé, el terror, yo creo que Stephen King tendría que tener un premio Nobel, sí, porque escribe como Dios. Lo que pasa es que como escribe sobre lo que escribe, aunque tiene unas tramas poderosísimas sobre unos temas poderosísimos. Y los personajes poderosísimos, pues no le van a dar el Nobel porque son unos snobs. Pero la literatura negra siempre ha estado muy denostada. Ahora empieza y sobre todo desde que ha llegado un grupo de mujeres aquí en España, ¿no?, que han empezado a escribir muchas novela negra, pues empieza a estar un poco mejor considerado, un poco mejor tratado, y tiene, yo creo que para el lector, el descubrir la oscuridad del alma humana, ¿no? Una primera pregunta que le lleve hasta el final, que le arrastre, y el pensar: si yo me encontrara en esta situación, ¿haría lo mismo? Yo me he preguntado muchas veces cuando cuento en las noticias, sobre todo juicios en los que se juzga a un asesino de niños o de niñas, ¿no? Tienes aquí al tipo que ha violado y asesinado a tu hija y tú estás aquí sentado, ¿no?, en la fila de al lado. Y yo miro a esos padres y digo: ¿por qué no se levantan y le matan? O sea, ¿qué capacidad de contención tiene ese padre y esa madre para...? Porque a mí lo que me saldría es... no se pueden entrar pistolas a las salas porque pasas por el arco, pero una piedra en el abrigo, ¿sabes? Yo además que fui a Atapuerca y me enseñaron a tallar piedras, así para hacer... Yo dije: a ver, enseñadme. Y estuve en Atapuerca justo antes de la pandemia, un mes antes, y me enseñaron ahí, y el sílex te corta, ¿eh? ¡Voilà! Pues yo me llevo tengo varios trozos de sílex en casa. No, de verdad, ¿cómo se pueden contener? Y yo he pensado muchas veces sobre mí misma, ¿qué haría yo si me encontrara en determinadas situaciones? Si podría contenerme o no, si actuaría de una manera u otra. Y yo creo que la novela negra nos enfrenta no solo al misterio, a las ganas de saber, a la investigación, a lo que sea, sino nos enfrenta a nuestros propios miedos, ¿no?, y a nuestras propias dudas. ¿Yo haría lo mismo que este personaje si se encuentra en esta situación? Has hablado de libros, has hablado de ciencia ficción.
Aquí recomiendas directamente a Cixin Liu. Ay, sí, Cixin Liu, que es maravilloso. Recomiéndanos más libros. Pues mira, Cixin Liu es un... Yo es que voy como loca con Cixin Liu. Es ciencia ficción, pero es una ciencia ficción que no se hacía desde Isaac Asimov. Y ahora, si algunos sois fans de Juego de Tronos, los creadores de Juego de Tronos han cogido su trilogía del Bosque Oscuro, creo que El problema de los tres cuerpos. El problema de estos cuerpos, y van a hacer la nueva saga que va a triunfar en todo el mundo, creo que la estrenan en octubre, basada en la trilogía de Cixin Liu. Pero tiene un libro de cuentos, porque además él es ingeniero, con lo que él no es una ciencia ficción de marcianos, no, es una ciencia ficción de aparatos que pueden ser, cosas que pueden pasar, y con el dilema humano siempre, ¿no? Poniendo al hombre en el dilema de qué hacer. Y tiene un libro de cuentos corto que se llama La Tierra Errante, que a mí me parece espectacular. Y luego, de novela negra, al autor de Vestido de novia, Pierre Lemaitre, que es francés. Yo creo que es uno de los libros que más me ha impresionado en los últimos años. Y me hizo descubrir a Lemaitre, yo no había leído nada de él. Y mirad que yo tengo vísceras, pero aquello era brutal. ¿Y qué más? Así de los nuevos, bueno, Santi Díaz, que ha escrito la trilogía de Indira, que también es novela negra y es fantástica. Y bueno, hay muchos clásicos, pero luego si queréis os hago una lista. ¿Cómo se nota que le gusta leer? A mí me encanta me encanta leer. Vamos a temas un poquito más serios. Más que esto. No, has hablado antes del síndrome de la impostora, el síndrome del impostor. ¿Crees que afecta más a las mujeres? Sí, estadísticamente sí, está demostrado. Afecta más a las mujeres. Tiene que ver históricamente, ¿no? con muchas cosas. Afortunadamente está cambiando y, como digo, gracias a los hombres que son nuestros aliados, porque esto no es una lucha de hombres contra mujeres, es una unión de hombres y mujeres para hacer el mejor de los mundos posibles. Y no se puede pensar ni ejecutar el mejor de los mundos posibles si el 51% de la población, que somos las mujeres, no puede estar al 100% de su capacidad. El síndrome de la impostora tiene que ver con no creernos que nos merecemos las cosas. Está demostrado por multitud de estudios científicos que los hombres cuando, por ejemplo, ascienden en el trabajo, ascienden por lo que pueden llegar a ser. Oye, pues tú aquí estás demostrando cosas muy buenas, te voy a poner un escalón más alto en la jerarquía porque yo creo que aquí, a ver si lo haces bien. En cambio, son los propios jefes los que cuando ascienden a una mujer no la ascienden por lo que puede llegar a ser, sino por lo que ya ha tenido que demostrar. Es decir, ella ya ha demostrado que está por encima de sus capacidades aquí. También se ha demostrado que las mujeres son malísimas pidiendo aumentos de sueldo para ellas mismas, muy malas, en cambio muy buenas pidiendo aumentos de sueldo para sus compañeros de equipo o para sus subordinados. Y tiene mucho que ver en no creérnoslo, en la historia que nos relatamos a nosotras mismas. No me acuerdo, me estoy acordando ahora, ¿os acordáis una filtración de unos mails de Sony o de Paramount, no me acuerdo, de una gran distribuidora de cine de Estados Unidos, productora de cine, en los que se filtró las demandas de sueldos de los actores y las actrices de las películas más taquilleras? Ya no hará más de 10 años. Y actrices y actores de primerísimo nivel, ¿no? Y se veía cómo por mail negociaban. Y entonces era maravilloso y durísimo ver cómo los actores siempre pedían más y creían que podían pedir más, y las actrices, yo os hablo de actrices como Anne Hathaway, o sea, de las grandes, Julia Roberts, siempre pensaban que si pedían más iban a pensar que eran unas mandonas, unas que se creían listas, que mira esta, que egoísta que es, que quiere más dinero para que le den, evidentemente si le doy más dinero a ella va a haber menos dinero para producción de la película.
Y eso se veía perfectamente en los correos electrónicos y luego también se filtraron los sueldos y todos los de ellas eran mucho más bajos que los de ellos. Hubo una rebelión, hubo un escándalo gordísimo en Estados Unidos, ¿no? Y también le tocó de rebote al cine europeo. Aquí lástima que todavía pues, nadie ha hackeado esos correos electrónicos. Pero esa muestra, incluso con gente muy poderosa, lo que nos dice es que estamos acostumbradas a no pedir medallas, a que venga alguien y nos diga, ¡ay, bonita!, ¿no? Y nos ponga la medallita, qué bien lo has hecho. La palmadita. Sí, pero nosotras nunca pedimos medallas, ¿no? Nunca nos ponemos la tiara, nos la tienen que poner los demás. Y siempre creemos que somos menos, nos contamos a nosotras mismas que somos menos, cuando en realidad somos mucho más de lo que creemos. Entonces yo por eso digo, qué guapa soy, qué tipo tengo. Y aún así has hablado mucho de la presión social por el físico, sobre todo Ahora, mujeres como tú, que sois caras públicas, que estáis en la televisión. La televisión puede llegar a ser brutal. Ahora hablaremos también un poquito de esto. Has hablado muchas veces de salud mental y ansiedad, y yo cada vez que puedo hablo del tema porque creo que es muy importante sí. hablar de estos temas. Tú también has dicho alguna vez que eres tu peor fustigadora. Sí. Bueno, todos somos el relato que nos contamos de nosotros mismos, ¿no? Solemos pensar, mi padre piensa esto de mí, mi hijo piensa esto, mi compañera de trabajo piensa esto, mi jefe piensa lo otro. Solemos pensar que todos tienen como imágenes parciales de nosotros mismos y que solo nosotros nos conocemos en nuestra totalidad. Pero nosotros no somos como creemos que somos. Nosotros nos contamos un cuento de cómo somos. Y hay que empezar a cambiar esa lección del cuento que nos contamos sobre nosotros mismos, porque ese cuento muchas veces nos hace mucho daño. Yo soy una persona que me siento culpable muchas veces, estoy aprendiendo a no serlo, llevo un trabajo de muchos años, que me siento impostora, que me siento débil de verdad, que vengo aquí y pienso, ¿para qué van a querer escucharme? Y si lo pienso mientras hablo con vosotros y estoy pensando qué rollo les estoy metiendo. Que hablo de la libertad de las mujeres y del empoderamiento de las mujeres, pero que a la vez me siento muy condicionada por el físico que tengo que tener para salir en televisión, y es así de triste. Que tengo 50 años, que voy a estar menopáusica en breve, porque la naturaleza lo dice así, y que me da un miedo terrible engordar, y que mis jefes ya no me quieran para salir en la tele, y me da pavor. Que he cogido peso estos últimos meses porque estoy con una medicación muy fuerte. He cogido más de 10 kilos, no me quiero ni pesar. Afortunadamente acabé en febrero de hacer una mudanza, toda mi ropa vieja está en cajas, por lo tanto no sé si los pantalones de antes me caben o no, me he ahorrado ese suplicio, pero me he tenido que comprar pantalones de 2 tallas más. Y que tengo que vivir con la dualidad de, hostia, yo siempre he dicho que nos tenemos que empoderar y nos tiene que dar igual el físico, que todos los cuerpos son normativos y todos son buenos, pero yo me siento menos válida porque he cogido mucho peso y porque ahora que el 31 de julio voy a hacer el informativo de Pedro Piqueras a las 9 de la noche en Telecinco, os lo vendo ya para que me veáis todos, llevo, desde que me lo ofreció Pedro, porque llevo un año sin presentar televisión, he estado retirada por algunas cosas, agobiada por la ropa, por no caber en la ropa, y os lo digo de corazón, por cómo se me verá, porque yo cuando me fui tenía una talla 34 y ahora tengo... Muchas gracias, pero es verdad. O sea, no lo digo para que me lo digáis, pero es verdad que somos nuestras peores críticas. Entonces, yo pienso, joder, ¿cómo se me verá en la tele? Porque la tele engorda, lo sabéis, ¿no? Y entonces es duro lanzar mensajes, no lanzar mensajes por un lado,
estar convencida por un lado de que cada cuerpo es bonito y por el otro pensar, ahora me tengo que acostumbrar a este cuerpo que tengo, o cuando me cambien la medicación, igual pues coincide con la menopausia y ya la hemos pifiado, ¿no? Pero bueno, igual cuando me cambien la medicación vuelvo a mi ser. Pero es muy complicado. Y yo creo que hablarlo, el hecho de que hablábamos antes, ¿no? de tener una voz, de usar la voz, el hecho de que yo pueda decirlo, que os lo cuente aquí a vosotras y a vosotros, que veáis que soy honesta, que lo digo de corazón porque me está pasando de verdad, yo creo que puede ayudar a que se hable del tema, a ponerlo en la agenda, a que personas que hayan pasado por eso sientan que están sintiendo lo mismo que yo y a que entre todos, hablando de las cosas, pues nos ayudemos los unos a los otros. Amén. Yo comparto la opinión, estás preciosa, así que no tienes nada que temer. Pero No, entiendo, pero es verdad, pero es entiendo verdad. perfectamente el run run, eso va por dentro. Eso, por mucha racionalidad, a veces me gustaría ser Santi Delito, ¿no? Ser Santi todo el rato y todos estos miedos, pum, solo 2 horas a la semana, los domingos por la noche. Te iba a preguntar, pero tú misma te has adelantado antes, por dar una voz. O sea, tú eres una imagen pública, eres una persona muy conocida. La pregunta era, ¿eres de las que cree que hay que mojarse por ciertas causas? Siempre. Y tú has contestado, pero… Sí, o sea, es decir, yo creo que yo tengo la obligación, ya que la vida me ha tratado muy bien, que no quiere decir… Es decir, a ver, yo digo la vida me ha tratado muy bien, pero con los años he aprendido también a decir que me lo he currado mucho, he trabajado mucho. Pero he tenido oportunidades que otros no han tenido. Y gente que ha trabajado igual que yo, pues no ha estado en los lugares en los que le han podido dar una oportunidad. Pero el hecho de tener visibilidad, a mí moralmente, me obliga a poner luz sobre la gente que no la tiene y que necesita tener visibilidad. Me obliga a manifestarme en ciertos temas como la igualdad, el hecho de decir que todos merecemos las mismas oportunidades, como la sanidad pública, el hecho de decir que necesitamos una sanidad pública lo más robusta posible, porque si no, págate un tratamiento de 6.000 euros al mes de un cáncer o te mueres. A ver quién puede pagar 6.000 euros al mes de mínimo de tratamiento de un cáncer si te tienen que hacer quimioterapia, ¿no? Me da… Es que me lo pide el cuerpo y es que sí que es cierto que recibes ataques y que hay pues, algunos políticos que te ponen en su diana y te lanzan a sus huestes y de repente pues, la gente a veces, pues, hay alguna persona desquiciada que te ve por la calle y te insulta, pero al final aprendes que tienes que llevarlo como una medalla, ¿no? Ladran, luego cabalgamos. No hay que dejarse amedrentar por mucho miedo que te dé y yo estoy orgullosa del país que tenemos, de la estructura social que tenemos, de que seamos solidarios, de que nos ayudemos los unos a los otros, de que la gente que tiene más ayude a la gente que tiene menos. Y estoy hasta las narices de escuchar, y cada vez más en tribunas públicas, de que la gente que cobra menos o que tiene menos es porque no se lo ha trabajado en la vida. Es gente que se lo ha trabajado quizá mucho más que el que está dirigiendo una compañía. Lo que pasa es que no ha tenido las oportunidades. Mirad, hoy leía, y acabo ya con esto, perdonadme, pero estas cosas que me vienen, voy conectando puntos. Un niño de 3 años, niños de 3 años, sabéis que el lenguaje forma el cerebro y los niños van aprendiendo la lengua y depende de… Si tú eres esquimal tienes 30 palabras para nombrar la nieve porque las necesitas. Entonces la lengua te modela el cerebro. Un niño de 3 años que viene de un hogar de clase alta, con estudios, con tal, en 3 años ha escuchado 30 millones de palabras más que un niño que viene de una familia humilde. 30 millones de palabras más. Imaginad lo que ha hecho eso. No quiere decir 30 millones de palabras distintas, 30 millones de palabras más. Lo que ha hecho eso en su cerebro.
Ese niño de 3 años ya tiene una ventaja sobre ese otro niño de 3 años, por mucho que sus padres lean, le eduquen, quieran una educación para él, ya parte en desventaja. Y lo que tenemos que procurar como sociedad es que el talento de ese niño de 3 años, que puede ser un futuro Einstein o el tío que haga los mejores croissants con chocolate del mundo, me da igual, no todos tienen que ser altos científicos, que el talento de ese niño se pueda desarrollar y pueda llegar a ser lo que él quiera ser. Y si no lo conseguimos como sociedad, nos vamos a ir a la mierda. Perdóname que meto aquí mi... Pero es que yo creo que tengo que hablar de estas cosas. Y sin embargo, hablar te ha puesto muchas veces en el punto de mira. Es un tema duro, personal. Tú has hablado de él. Sí. Has tenido un acosador literal. Has llegado a recibir amenazas de muerte. Muchas. Yo recibo, ahora que no estoy en la tele, menos, esperad a agosto cuando vuelva a salir, pero sigo escribiendo en artículos, ahora tengo un blog en el Español y sí, cada vez que salgo en la tele o que publico algo o que publico una opinión, amenazas de muerte miles. O sea, no miles, pero hay veces que sí, ¿eh? Pero sí, te voy a dejar atada de manos en el desierto de Irak para que veas tú lo que son los talibanes haciéndote cosas, ¿no? Te voy a cortar la lengua y tal. Pero bueno, eso aprendes a llevarlo. El problema que tuve fue que había una persona, un chico, que era constantemente, todos los días, con decenas de perfiles falsos, con amenazas horrorosas, descubrió la dirección de mi casa, descubrió el colegio al que iban mis hijas. Y cuando hice la ruta de presentación de mi primera novela, de No soy un monstruo, se presentó en la estación de tren e intentó agredirme. Entonces yo fui a todas las presentaciones del libro escoltada por una persona, un guardaespaldas armado, con pistola. Yo le denuncié, evidentemente, y bueno, le había denunciado antes ya, no me habían hecho ni caso, pero porque hace 10 años, no se nos creía a las personas que denunciábamos acoso en las redes sociales, ahora cada vez más sí. Y le condenaron a 2 años de cárcel. No ha entrado en la cárcel porque le conmutaron la pena por una orden de alejamiento que él ha roto. Me han mandado varios correos electrónicos, pero estoy cansada ya y denunciarle otra vez significa volver a tener que probar que es él el que me escribe los correos, volver a gastarme un dineral, porque al final tienes que gastarte un dineral tú como persona. A él le sale todo gratis, porque él tiene abogados defensores de oficio y yo tengo que contratar abogados, procuradores. Y pensé, mira, no, ya no creo que se atreva a hacer nada más y de momento me ha mandado algunos mails, pero hace tiempo que está calladito. Así que esperemos que no vuelva. Esperemos que sí. En 2018 recibiste el reconocimiento a la trayectoria del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Sí. Qué buen momento. Sí, fue un año muy bonito porque tuve dos reconocimientos, el del Consejo General del Poder Judicial, que es el máximo órgano de los jueces, y me emocionó mucho, ¿no? Que los jueces me dieran ese premio, que reconocieran no solo la mía, porque al final yo solo pongo voz a lo que pasa, ¿no? Pero que reconocieran mi altavoz o que le dieran importancia a las historias que yo contaba para darme un premio que no es mío, sino de todas las personas de las que he contado la historia. Recibí también el Rosa Manzano del PSOE, el reconocimiento feminista del PSOE, y fue un año muy bonito por eso, ¿no? Porque yo creo que empecé a ver que la lucha, que las ganas de contar cosas, que las personas que se acercaban a mí me contaban que habían leído, que les había servido, pues que también se escuchaba un poco allá arriba, ¿no?
Y a partir de ahí fue cuando decidí sacar un libro de ensayos que se llama Calladita estás más guapa, recopilando algunas de estas historias y para que nuestras hijas nunca tuvieran que escuchar eso de calladita estás más guapa. Voy a ir terminando ya para dar paso al público, pero antes de terminar quiero hacerte un par de preguntas más. Tú dime. Eres patrona de la Biblioteca Nacional de España y necesito saber más sobre eso. Con Alejandro Sanz. Sí, pues es maravilloso. Me nombraron hace 3 años patrona de la Biblioteca Nacional y es un honor maravilloso. La Biblioteca Nacional es espectacular y entonces nos reunimos los patronos, los directores de la biblioteca, o sea, la presidenta de la biblioteca, Ana, con el equipo directivo, con en este caso Miquel Iceta, el ministro de Cultura, y los patrones, que somos gente de la cultura y gente experta en libros, ¿no? Pues la directora general del libro, personas de editoriales, y un poco vemos por dónde puede ir el futuro de la Biblioteca Nacional, ¿no? Qué hacer con la biblioteca, cómo hacerla más accesible, cómo hacer que vaya más gente, cómo hacer que todos los tesoros que hay en la Biblioteca Nacional sean interesantes para la ciudadanía, para los niños, qué eventos se organizan. Y nos reunimos más o menos pues, 3 o 4 veces al año y yo aprendo muchísimo y es un honor maravilloso ser patrona de la biblioteca, sí. ¡Qué envidia! Es muy bonito, sí. Es de las cosas bonitas, ¿veis? Las cosas bonitas que me trae la vida. Y ya, para terminar, nos has hablado del proyecto de televisión con Pedro Piqueras. Nos has hablado que ya estás pensando, rumiando la próxima entrega de estos personajes. Sí. No es poco, pero te tengo que preguntar. A ver. ¿En qué más estás trabajando? Pues en una cosa que no os puedo contar. Yo tengo muchos frentes abiertos. Mi cabeza es como este escenario, os decía antes de los folios, pues mi cabeza es muy caótica. Tengo un proyecto que espero que salga, que está ahí, y que me hace muchísima ilusión y os lo contaré en cuanto pueda, pero estamos ahí con los últimos flecos antes de firmar. Estoy intentando hacer una serie de televisión de delito. Estamos trabajando en ello, estamos haciendo una cosa que ahora no me gusta nada, pero usamos mucho vocabulario sin palabras inglesas, ¿no? El pitch es un resumen de toda la vida. Entonces, sí, vamos a hacer un pitch. ¿Un pitch qué? No, pues resúmenes, encuentros con las distribuidoras, con las plataformas para contarles la historia, para ver si les interesa. ¿Y qué más? Bueno, estoy aprendiendo a restaurar muebles también. Ya tengo alguno por ahí que sí, lo que pasa es que con la mudanza me he cambiado de piso también, o sea, me ha todo encima. Tengo poco tiempo y ¿qué más? Y muchas cosas. Y muchas cosas, pero así de proyectos, hacer el informativo de Pedro, agosto, que espero que me veáis, por favor. El proyecto de la serie de delito, el otro que no puedo contar. Pensar en la siguiente novela, que quiero sacarla el año que viene, que no sé cuándo la voy a escribir. Y no sé, seguro que se me olvidan cosas, pero bueno. Y una historia que estoy pensando, un programa que estoy pensando para la tele también, es verdad. No paras, madre mía. Sí. Bueno, pues yo he llegado hasta aquí. Ahora vamos a abrir el turno de preguntas. 3 preguntas me dejan, así que aprovechen que no todos los días tenemos aquí A ver, ahí atrás. Sí, proyecta la voz. No sé si hay micro. No, hay micro. Hay micro, uy, qué bien. Levántate. Mira, me voy a poner las gafas para verte mejor. Sí, hola. Hola. Mira, quería hacer una pregunta. Hace unos años tuve la idea de colarme en una clase de periodismo en Málaga y recuerdo que aquel profesor hablaba de que el periodismo tenía que ser objetivo. Sin embargo, a día de hoy en los medios a veces esa objetividad se pierde, ¿no? Y la noticia va un poco contada en función de lo que interesa. Entonces quería saber qué opinas en ese sentido, porque al final todos los días te topas con eso. eso. Pues mira, es una de las cosas que no hemos hablado que sale en la novela también.
Y la objetividad no existe. Eso para empezar. Existe la profesionalidad. Porque ante lo mismo que ocurre en un día, tú como profesional puedes pensar que es más importante empezar. Hay días que está muy claro y sabes, todos empezamos con la misma historia, pero hay días en los que no está claro. O en la portada está claro, pero luego cómo sigues, el relato, qué escoges, qué no escoges. Entonces, ahí depende de tu profesionalidad. Por tanto, la objetividad no existe, pero el problema son las trincheras. Lo que antes hacía Sálvame, al principio, Aquí hay tomate, los que seáis tan viejos como yo, os acordaréis, ¿os acordáis? Los pantojistas contra los antipantojistas, ¿no? De hacer estos enfrentamientos del corazón, de los que defendían a una figura y los que la criticaban. Eso lo hemos trasladado al mundo de la política. Hemos hecho un show y hemos hecho el periodismo de trincheras, en el que el presentador está en una mesa y tenemos la trinchera derecha y la trinchera izquierda. Y en el que los tertulianos que están ahí saben que si quieren que les vuelvan a llamar, tienen que crear espectáculo. Y algunos de ellos, además, reciben directamente consignas de los partidos. Y otros no tienen problema en mentir. Por lo tanto, es el momento de reivindicar la información rigurosa y seria. La de muchos de mis compañeros de informativos, no de los infoshows, no de los programas que viven de ese espectáculo, de las trincheras. Y de pedir a la profesión que se deje de hacer periodismo subjetivo y que si lo haces no llames a tu programa tertulia política o informativo de televisión o telediario, que lo llames otra cosa, porque lo que estamos haciendo es un flaco favor a nuestra profesión. Nosotros lo que somos contadores de la realidad y contextualizamos la realidad y tenemos que hacer que la gente entienda lo que ha pasado a lo largo del día. Y nos podemos equivocar o no nos podemos equivocar y podemos decir, mierda, hoy tenía que haber abierto con otra cosa o me he dejado esto porque pensé que no era importante y fíjate al día siguiente cómo ha crecido esta noticia, porque nos pasa. Pero tenemos una tarea muy importante que es poner orden al caos en un mundo en el que recibimos miles de inputs al día. Cada vez a través del teléfono móvil estamos recibiendo inputs todo el día, inputs todo el día, inputs todo el día, ¿no? Y es muy difícil procesarlos y nuestro trabajo es procesarlos. Y me cabrea mucho, si me permites decirlo, porque creo que hay que utilizar a veces palabras más gruesas, el que se empleen tribunas teóricamente informativas u objetivas para convertirlas en una trinchera llena de consignas. Porque al final lo que estamos haciendo es hacer que la gente se meta en trincheras, hacer que la gente se meta en trincheras ideológicas. Hay una cosa que se llama el secuestro emocional, que tiene que ver con yo secuestro emocionalmente a alguien. Si te pongo el ejemplo del fútbol, se entiende muy fácil, ¿no? Los fans de los clubes de fútbol están secuestrados porque eres del Madrid, porque eres del Barça, porque eres del Atleti, porque eres del Cádiz. O sea, por mi familia o porque tal, pero tienes un secuestro emocional con ese equipo, no es nada racional. Entonces, estamos haciendo o estamos creando en la sociedad estos secuestros emocionales por determinados líderes, por determinados partidos, aprovechados de determinados medios, que llegan a hacer que la gente, pues, en cierta manera, deje de pensar y deje de analizar las cosas como lo hacíamos antes. Y todo eso viene de una corriente americana que empezó a hacerlo Fox News hace 15 años en Estados Unidos y hemos copiado lo peor de Fox News para traerlo a España. Así que sí, tienes razón y en algunos aspectos lo estamos haciendo muy mal. Gracias. ¿Te sirve? Sí que me sirve, gracias. ¿Alguien más? ¿Aquí?
Yo contesto todo. Ya veis que si me tengo que echar la culpa, me la echo. Esperándolo. Buenas tardes, Hola. gracias. Bueno, has hablado del síndrome del impostor, que la verdad que no lo tenía muy claro, pero lo veo como muy relacionado también a una cosa que has dicho, el sentimiento de culpa, que en un momento determinado tenemos muchas mujeres, ¿no? Creo que tienes 2 hijas, no has Sí. nombrado en ningún momento tu maternidad. Y yo hay una cosa que tenía medio clara, pero que hace poco tiempo nos confirmó una colega tuya, Rosa María Calaf, Ay, maravillosa, Vale. Rosa María. que es una señora que ha estado toda la vida de corresponsal por esos mundos de Dios, pero me decía, es que no he tenido hijos, ¿no? A ella no era limitado a la maternidad, si no, no hubiera podido llegar a ese tipo de vida. Y te pregunto a ti, dentro de ese síndrome del impostor, dentro de ese sentimiento de culpabilidad, ¿a ti te ha influido el ser madre en tu carrera? ¿Ese sentimiento te ha parecido a ti también? Pues mira, yo he sido madre muy tarde, quizá no de manera consciente, pero quizá de manera inconsciente porque me daba miedo dejar la silla. Es decir, levantarme para tener una hija o un hijo y volver 3 meses después y que se dieran cuenta de que yo no hacía tanta falta y que podían pasar con otra persona, ¿no? Y ese miedo siempre está ahí. Y aunque no lo racionalizas, no piensas que es por eso, en el fondo y sobre todo pues, en mi trabajo, que es salir por la tele, ¿no? Una parte de mi trabajo, ese miedo siempre está ahí. Compañeras mías que han ido a la guerra y son madres y han cubierto conflictos bélicos, a todas en las entrevistas, a todas, y a sus propios, incluso a sus propios compañeros. Oye, ¿y cómo es ir a la guerra y dejar a los niños en casa? A ningún hombre se lo han preguntado, a ninguno. Igual que a mí me preguntan, ¿cómo te cuidas? Ahora con 50 igual menos, ¿no? Pero, oye, ¿tú cómo te cuidas? Y a mis compañeros hombres nunca se lo han preguntado. Entonces, todas esas cosas que se nos presupone a las mujeres, que claro que tenemos pena cuando dejamos a las niñas. Yo ahora las he dejado, yo estoy de vacaciones, he venido aquí y mis hijas, ¡oh, mamá! Uy. Hola, hola, ay, solo estás 3 semanas con nosotras y te tienes que ir ahora a San Roque. Y bueno, vuelvo mañana por la mañana, ¿no? Y están tristes y pues claro que llevas esa culpa encima, ¿cómo no la vas a llevar? Pero ellas están, fíjate, te voy a contar una anécdota muy rápida. Cuando yo escribí No soy un monstruo, mi primera novela, llegó un día antes del lanzamiento en el que la editorial me mandó, creo que eran 300 libros a casa, o sea, la de cajas, aquellos se podían hacer, o sea, no sé ni cómo cabían en el salón. Entonces yo tenía que abrirlos y escribir las dedicatorias a personas, a cada uno. Y tenía el fin de semana para hacerlo. Entonces mi hija mayor, que tenía ya 6 años, vino y me dijo, mamá, yo pensaba que ya habías acabado, por favor, no escribas ningún libro más. Bueno, a mí eso, pero ya ellos no lo dicen desde el egoísmo, lo dicen porque te necesitan, porque están diciendo lo mismo que, mamá, tengo hambre, dame un bocata, ¿no? Y cuando escribí el segundo libro y lo publiqué, mi misma hija, un año después, me dijo, mamá, ¿me puedes dar un libro para que se lo regale a mi profesor? Y por favor, ¿cuándo vas a escribir el siguiente? De alguna manera ya se había sentido orgullosa de mí, había visto lo que había hecho su madre, yo me la había llevado a que viera alguna firma de libros. Fíjate que ella estaba acostumbradísima a que yo saliera en la tele, quiero decir que… Pero el ver a su madre en otra faceta, el ver las colas de gente para firmar, el ver que sus profesores leían el libro de su madre, ¿no? Que de alguna manera era algo más íntimo y más personal, hacían que ella, digo Laia porque Laia era más mayor, ¿no? que se sintiera bien, que se sintiera contenta y que sintiera que las cosas se pueden hacer y que claro que hay que hacer sacrificios. Pero tenemos que cambiar la estructura social para que no nos pregunten siempre a nosotras que cómo nos sentimos al ir a la guerra y si no tenemos
A mis compañeras que me han llegado a decir que les han preguntado si no se sienten culpables, si se mueren, ¿quién va a criar a sus hijos? Eso a ningún compañero periodista de guerra se lo han preguntado nunca. Así que es tan complicado, por mucho que cada una en su individualidad quiera, esos bofetones te llegan por todos lados. ¿Alguien más? Allí arriba y arriba. Espera. Venga. Sí. Sí. Dime. Sí. Ajá. Pues mira, yo creo que son difíciles las dos cosas. Pedir perdón es muy difícil porque significa admitir que te has equivocado. Y yo creo que deberíamos hacer… hay otra frase que no sé de quién es que me encanta, que es la cabeza redonda para que el pensamiento pueda cambiar de dirección. Todos crecemos, todos evolucionamos. Yo ahora pienso cosas que no pensaba hace años y al revés. Yo cambio en la manera mientras crezco, mientras evoluciono. Pero perdonar también es difícil porque a veces guardamos cierto rencor frente a la otra persona. Tú hablabas de las Españas, ¿no? Se guarda un rencor frente a la otra. Cuando en los tiempos duros del referéndum ilegal de Cataluña, en los tiempos en los de A por ellos, lo recordaréis todos y parece que ha pasado mucho tiempo, pero no ha pasado tanto tiempo, me preguntaban mucho, porque yo además hacía conferencias así con las novelas y entonces, claro, catalana, me preguntaban mucho por eso. Y yo les decía una historia que al principio chocaba mucho, pero que luego la gente me decía, pues oye, es que no habíamos visto eso desde ese punto de vista. Decidles a los catalanes que les queréis. Mirad, te lo voy a explicar. Cuando Escocia estuvo a punto de independizarse, creo que hace 10, 15 años del referéndum de independencia de Escocia, que además todos los sondeos daban que Escocia que iba a salir a el sí, en la independencia. En el Reino Unido, 15 días antes, dijeron, hostias, que va a salir el sí, que Escocia se va a hacer independiente. Idearon un eslogan maravilloso, que era, estad con nosotros, o que sería, quedaos con nosotros, os necesitamos. Y en 15 días, con ese eslogan, que significaba somos unidos, somos más fuertes, nos tenemos que querer, nos perdonamos los unos a los otros por los agravios que haya podido haber entre los dos pueblos, podemos llegar. Y en 15 días de ese eslogan lograron dar la vuelta a los sondeos y ganó el no a la independencia de Escocia contra todo pronóstico, porque es que el mismo día de las votaciones todo el mundo decía, todos los analistas, que iba a salir el sí. Y que ganara el no fue una sorpresa brutal. Por lo tanto, al hilo de perdonar o ser perdonado, yo creo que debemos aprender a ponernos en la situación del otro, a saber que cada persona vive unas batallas internas que nosotros no tenemos ni idea de cuáles son, y a saber que nosotros también las tenemos, a entender que nos enfadamos y que es normal que nos enfademos o que el otro se enfade, que es normal que le cojamos manía a alguien y que alguien nos coja manía a nosotros, pero que
si construimos un contexto de entendimiento, pese a las diferencias que siempre las hay, y eso tiene que ver con perdonar y ser perdonado a la vez, como la peli Todo a la vez en todas partes, pues esto sería igual, perdonar y ser perdonado a la vez en todas partes. Yo creo que es la única manera en la que podemos conseguir la mejor de las sociedades posibles. No podemos ser una sociedad que viva con rencor, pero no se puede olvidar. No hay rencor, pero no se pueden olvidar las cosas. No sé si te he respondido. ¿Vas haciendo eso? Luego no digas que no me he mojado. ¿Eh? ¿Falsificar? Ah, bueno, la historia la escriben los ganadores, pero desde siempre. La historia siempre la han escrito los ganadores, pero vamos a abrir ya el turno de... Sí, porque me están ya es la hora también. Vamos a poner aquí ahora la mesa para firmar. Ay, no se haga daño, señora. Ah, bueno. Bueno, pues eso, ahora firmamos y podemos ir hablando de muchas cosas mientras firmo la novela. Muchas gracias a todos, ha sido un placer. Bueno, un segundito, ya me despido. Muchas gracias, Karma. Muchas gracias a todos ustedes por haber venido. Hay un cambio de planes porque el próximo día 21 teníamos el encuentro con Eduardo Madina y por razones de compromisos políticos no va a poder estar con nosotros. Así que nos encontraremos con él en otra ocasión. Y simplemente, pues eso, darle las gracias a todos y muy buenas tardes.